casa. Bienvenidos, estimados estudiantes. Hoy estamos lunes 21 de septiembre y vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología. La actividad de hoy es la segunda parte de la semana pasada y se titula Aprendemos sobre las vacunas para prevenir enfermedades infectocontagiosas. Bien, en esta parte voy a pedirte que prestes mucha atención porque se trata de lo que van a aprender el día de hoy, ¿sí? A ver, el día de hoy vas a lograr explicar que es necesario que los científicos experimenten con el fin de producir una vacuna, ¿ya? Como es en el caso de la que se necesita en la actualidad, ¿no? Precisamente para evitar contagios del COVID-19. Bien, y tú ya sabes que es necesarios algunos acuerdos para poder desarrollar la actividad con mucho orden, ¿no? Número 1, debes estar muy atenta y atento a la explicación de todo el video. No debes adelantarlo, ¿sí? Porque puedes perder algunas partes importantes del video, ¿de acuerdo? Número 2, debes elaborar los productos con mucho orden, con mucha limpieza, con paciencia, sin apuros. Y número 3, debes disfrutar de la actividad del día de hoy, ¿de acuerdo? Bien, entonces empezamos. Como ya hemos venido hablando en la semana pasada, hemos estado dialogando acerca de las vacunas, ¿correcto? Pero tú te has puesto a pensar cómo se habrán creado estas vacunas. Es decir, ¿qué proceso habrá pasado, habrá transcurrido para poder llegar a descubrirlas, a ponerlas en práctica? Bien, precisamente de eso vamos a investigar el día de hoy, ¿de acuerdo? Y aquí está nuestra pregunta. Presta mucha atención, ¿sí? Es lo que vamos a averiguar el día de hoy. El día de hoy vamos a investigar cuál es el procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas, ¿de acuerdo? Esa es nuestra pregunta. Tú ya sabes que siempre que tengamos una pregunta de investigación, debemos, ¿qué cosa? Plantear nuestras hipótesis, ¿de acuerdo? Y estas hipótesis, ¿de dónde salen? ¿Ya? Son de tus conocimientos previos, ¿correcto? Lo que tú creas que puede ser, porque una hipótesis ya sabes que es una posible respuesta. Entonces te invito a que pienses en este instante alguna posible respuesta para esta pregunta, ¿no? Acerca de las vacunas, cómo surgieron, qué proceso se llevó a cabo para que los científicos logren crearlas, logren descubrirlas, ¿de acuerdo? Recuerda que no hay pregunta correcta ni incorrecta, simplemente son hipótesis. Para poder fundamentar, sustentar nuestra hipótesis, vamos a elaborar un plan. En este caso vamos a dar lectura a este texto que yo te voy a dejar. Dicho sea de paso, este texto está muy interesante, tiene información bastante completa acerca de las vacunas, ¿no? Las vacunas y las enfermedades y cómo precisamente las vacunas nos ayudan a prevenirlas. Así que te invito, al terminar del video, te invito a leerlo completo. Por favor, no saltes ningún párrafo, ¿de acuerdo? Es necesario que leas y tomes algunos apuntes en tu cuaderno. No te estoy pidiendo que lo escribas todo, no hagas eso. Simplemente escribe lo que para ti es más importante en la lectura. Por ejemplo, algunas fechas, algunos nombres de algunos personajes, ¿de acuerdo? Datos importantes nada más, ¿correcto? Bien, vamos a analizar algunos párrafos. Aquí tenemos una flecha, una línea de tiempo. Vamos a hablar acerca de antes del trabajo de Edward Jenner. De él hemos hablado en la clase pasada. Sin embargo, hoy vamos a profundizar un poco más. Antes del trabajo de Jenner, aquí en el lado izquierdo, y durante la investigación de Edward Jenner. ¿De acuerdo? Hemos dividido esta flecha, esta línea de tiempo, en un antes y un después. ¿Correcto? Veamos qué ocurría en la época de Edward Jenner, o sea, antes de que él descubriese la vacuna. Bien, como ya habíamos mencionado en la actividad pasada, la gente de ese tiempo, de esa época, pensaba que las enfermedades provenían del mal olor que emanaban las aguas sucias o las calles malolientes, ¿no? Todo esto, ellos recogieron evidencias, ¿correcto?
estas evidencias las llegaron a obtener observando. Ellos veían, ¿no?, las calles todas aglomeradas de gente, suciedad, ¿correcto? Ese olor que despedían las calles sucias, ¿correcto? Ellos pensaban que las enfermedades provenían de eso. Entonces plantearon una hipótesis, ¿correcto? Como todo científico, ¿no? Primero observa, luego se plantea hipótesis, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Sus hipótesis, ellos propusieron, decían que las enfermedades eran originadas por las miasmas. Profesor, ¿qué son miasmas? Bien, miasmas es el olor, ese olor que emanan, ¿correcto? En este caso, las cosas putrefactas, podridas, malolientes, ¿correcto? A eso le llamamos miasmas. Entonces ellos pensaban o proponían que las enfermedades eran originadas por las miasmas. Esas eran sus hipótesis. Y tú ya sabes qué hay que hacer con una hipótesis, ¿correcto? Una hipótesis hay que ponerla a prueba. Y eso fue lo que hicieron ellos. ¿Ya? Veamos qué sigue. Ellos, una vez que pusieron a prueba su hipótesis, ¿cómo lo hicieron? A ver, te voy a explicar aquí un poquito. Recordando un poco la actividad pasada, te mencioné que las calles pequeñas, angostas, ¿no?, aglomeradas, ellos como solución derribaban paredes, tumbaban muros, ampliaban plazas, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que ese lugar que olía mal, ¿correcto?, se ventilara, ingresara el viento y de tal manera que las enfermedades no se produzcan. Ellos de esa manera pusieron a prueba su hipótesis, ¿correcto?, realizando estas actividades. Pero adivina qué, los resultados seguían siendo los mismos. Las personas seguían enfermándose, o sea, habían más enfermedades, ¿no? O sea, nada cambió, a pesar que ellos derribaban paredes, ventilaban esas calles, ampliaban plazas, los resultados seguían siendo los mismos, la gente se enfermaba igual. Entonces, como conclusión, no se encontró la causa verdadera de la enfermedad, ¿de acuerdo? O sea, fue un fracaso, podríamos decir, ¿no? Su hipótesis no pudo ser comprobada, ¿no? No se encontró la causa verdadera de la enfermedad. Recuerda, esto fue antes del trabajo que realizó Edward Jenner, ¿ya? Estamos en la etapa de antes del trabajo. Ahora veamos qué ocurrió cuando Edward Jenner puso en práctica su investigación. Veamos. Recordemos, él es Edward Jenner, ¿sí? Y de él vamos a seguir hablando el día de hoy. En esa época, te explico, existía la viruela. Tú la has escuchado mencionar muchas veces, ¿no? La viruela. Pero en esa época existía la viruela bovina o la viruela de las vacas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el gráfico. Y también existía la viruela humana, ¿correcto? Que solo adquirían los seres humanos, ¿correcto? Hagamos esa diferencia, ya sabes, viruela de las vacas y viruela humana. Veamos qué fue lo que pasaba. Bien, en su investigación, él observó, ¿correcto? Tomó algunas evidencias, como todo científico que era, ¿correcto? En su evidencia, producto de la observación, él se dio cuenta que las personas, en este caso las mujeres, que ordeñaban las vacas, ¿correcto?, podían contraer la viruela de las vacas, ¿correcto? Veamos qué más pasó. Él planteó una hipótesis, ¿correcto? Dijo él, enfermarse de viruela de vacas crea resistencia a la viruela humana, ¿ya? Eso era para Edward Jenner su hipótesis. Él decía que si alguien se enfermaba o se contagiaba de la viruela de las vacas, podría crear una resistencia, anticuerpos a la viruela, pero a la viruela humana, ¿de acuerdo? Entonces, tú ya sabes, toda hipótesis necesita ser comprobada. Y fue precisamente eso lo que hizo Edward Jenner. Veamos, ¿no? Él, a propósito, digámoslo así, ¿no? Contagió o colocó la viruela de las vacas a una persona, ¿correcto? Le inoculó, le colocó el virus de la viruela de las vacas, ¿ya? Esta persona
generó anticuerpos, ¿correcto? No le pasó nada, ¿no? Tuvo algunos síntomas, pero muy leves. Y eso hizo que generara resistencia a la viruela humana, ¿correcto? Entonces sus resultados fueron óptimos, adecuados. La persona, si bien es cierto, no se enfermó gravemente, ¿no? No tuvo los mismos síntomas que si le hubiera dado a una persona que le hubiera dado directamente la viruela humana. ¿De acuerdo? Entonces, Edward Jenner pudo comprobar su hipótesis. Como conclusión, escuchen, aplicar viruela de las vacas la hace a la persona resistente contra la viruela humana. Ese fue el gran descubrimiento de Edward Jenner en su investigación. ¿De acuerdo? Él logró comprobar su hipótesis. Ahora, surge esta pregunta. Quiero que prestes mucha atención porque luego más adelante te va a servir. ¿De acuerdo? Bien, te pregunto, ¿qué ideas existían previo al trabajo del Dr. Jenner respecto a las enfermedades? Bien, para eso, ya sabes, aquí nos guiamos de nuestra línea de tiempo, nuestra flecha. Antes del trabajo de Jenner, Edward Jenner, ¿la gente qué pensaba? ¿De dónde provenían las enfermedades? Provenían de los lugares o barrios malolientes, sucios, donde la gente no tenía un buen hábito de higiene, ¿no? Eso era lo que ellos pensaban, ¿no? Que ahí surgían las enfermedades. Derribaban muros, construían plazas más grandes con la finalidad de que esa zona se ventilara, ¿ya? Pero igual los resultados, la gente seguía enfermándose, o sea, estaban equivocados, ¿no? ¿Cuáles eran las evidencias para pensar de esa manera respecto a las enfermedades? Bien, las evidencias, una evidencia es algo que se puede observar, ¿de acuerdo, chicas, chicos? Entonces, ellos, ¿por qué pensaban de esa manera? Porque precisamente, ¿no? Veían que esas calles, esos barrios amontonados de personas, ¿no? Calles estrechas, lugares sucios, malolientes, para ellos eran la evidencia. Ellos veían eso y pensaban, ¿no? Ah, sí, es por esta razón que se originan las enfermedades. Eso para ellos eran las evidencias, para pensar de esa manera. Bien, tal como vemos en la imagen, ¿no? En el lado derecho vemos unas calles angostas, quizá barrios sucios. En el otro lado, en la otra imagen, vemos precisamente desechos, ¿no? Se supone, evidentemente, ¿no? Huele mal. Entonces, estas eran las evidencias para ellos, ¿no? Para pensar de esa manera. Bien, te planteo otras preguntas, ¿de acuerdo? ¿Qué ideas tenían del trabajo de Jenner respecto a la viruela? Bien, las dos preguntas anteriores eran antes del trabajo de Jenner. Ahora, esta pregunta es respecto ya al trabajo de Jenner. Bien, ¿qué ideas tenían las personas del trabajo de Jenner respecto a la viruela? Bien, se pensaba, ¿no?, que la viruela de las vacas, si una persona la contraía, ¿sí?, podía generar un anticuerpo, ser inmune frente a la viruela humana, ¿ya? Esa fue la hipótesis de Edward Jenner y yo tenía que comprobarlo, ¿no es cierto? Bien, ¿cuáles eran las evidencias que usó Jenner en su experimentación? Bien, precisamente, ¿no? Él observó que las mujeres que ordeñaban las vacas con viruela de vacas se contagiaron, ¿sí? Pero no generaron ninguna reacción negativa para ellos. Al contrario, ¿no? Se volvieron más resistentes, pero esta vez resistentes a la viruela humana. ¿De acuerdo? Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál era la diferencia entre la hipótesis antes del trabajo de Jenner versus la que planteó en sus investigaciones? Bien, mira, antes del trabajo de Jenner, la gente pensaba que el origen de las enfermedades era por las miasmas. Ya te expliqué que las miasmas son los malos olores, ¿correcto?, que emanaban de ciertos lugares, ciertos barrios. Y entonces esos, para ellos, eran sus hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces ellos tenían que comprobarla y evidentemente no lo pudieron hacer, ¿no? En cambio, en la investigación de Edward Jenner, su hipótesis era: una persona que se enferma de viruela de vacas va a ser
resistente a la viruela humana, ¿ya? Y él sí lo pudo comprobar, ¿correcto? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el experimento exitoso que realizó Edward Jenner? Obviamente, ¿no? ¿Qué demostró Jenner? Bien, Edward Jenner demostró lo siguiente. Observemos este gráfico, ¿no? Una mujer que ordeñaba vacas contrajo la viruela de las vacas, ¿correcto? Ordeñando su vaca, ¿sí? Tomaron una pequeña muestra de la viruela de las vacas y se la colocaron a una persona, ¿correcto? El niño también contrajo la viruela de las vacas, ¿correcto? Sin embargo, no fue tan grave, ¿no? No tuvo síntomas no tuvo síntomas mayores, ¿correcto? Luego le colocaron la viruela, pero esta vez humana, ¿ya? Le colocaron la viruela humana y, adivina qué, no lo afectó, no tuvo síntomas el niño. ¿Por qué razón? Porque ya había tenido viruela bovina, viruela de vacas. Es decir, creó una resistencia. Su organismo creó defensas contra la viruela humana. Y precisamente fue este el experimento que realizó Edward Jenner, ¿correcto? Demostrando así que contraer viruela bovina hace a una persona resistente a la viruela humana. Bien, vamos con un párrafo más. Dice, predicciones. Respecto ahora hablemos un poco acerca de lo que está ocurriendo, ¿no? Ya sabemos que nos encontramos en un contexto de pandemia, ¿sí? En el texto vas a encontrar también esta información, así que por favor te invito a que lo leas al terminar completo. Aquí vamos a analizar solo algunos párrafos, ¿bien? Predicciones acerca de la COVID-19. La gente pensaba antes, ¿no? Al comienzo, cuando se dio esta pandemia, pensaba, ¿no? El COVID-19 va a afectar muy poco a personas jóvenes y a niños, ¿no? Eso era lo que se pensaba al inicio, ¿no? Solamente va a afectar a los adultos mayores, a las personas enfermas, no. Pero mira, gracias a que se ha tenido evidencias nuevas, se ha descubierto lo siguiente, mira, se han contagiado adolescentes y niños, ¿correcto? Eso es lo que estamos viendo hoy en día. En el Perú, al 29 de junio de este año, había, escucha bien, 12.263 casos entre niños y adolescentes. O sea, en el mes de junio habían más de 12.000 casos entre niños y adolescentes, ¿correcto? Junio, ahora escucha. Al 1 de agosto, ese número sí ha crecido a casi 20.000 casos. Mira, ha pasado junio, ha pasado julio, y en el mes de agosto, de 12.000 aumentó a 20.000 casos. Niños y adolescentes. Entonces, esta evidencia ha derrumbado a la predicción, ¿no? Porque se predijo de que solamente iba a afectar a poquísimas personas jóvenes y poquísimos niños, ¿no? Nos hemos dado cuenta que esto no ha sido así. Mientras tanto, en los adultos, el aumento había sido de 48%, más de la mitad, o casi la mitad, ¿no? En la población de adultos mayores, ancianos estamos hablando, el aumento ha sido de 55%. 55% ya es más de la mitad. Bien, entonces hay que tener en cuenta esta información. Aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Qué evidencias han derrumbado la predicción de que el COVID-19 afectará muy poco a personas jóvenes y niños? Precisamente, ¿no? Estas son las evidencias, ¿correcto? Las evidencias son que los casos de contagios entre niños y adolescentes ha aumentado, ¿correcto? Esa evidencia ha derrumbado la predicción de que solamente iban a ser poquísimos casos, ¿no? Ha ocurrido todo lo contrario. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál crees tú que sea la razón por la que estos casos han aumentado? O sea, ¿por qué crees que en la actualidad hay más contagios de niños, hay más contagios de adolescentes, ha aumentado el caso de adultos mayores? ¿Por qué crees tú? La gente de repente no se está cuidando, no se está protegiendo, no está siguiendo los protocolos adecuados de limpieza, ¿no? Posiblemente. Si tú tienes alguna idea, también la puedes colocar, ¿de acuerdo? Otra pregunta para ti. ¿Cuál podría ser la solución temporal, ¿no? Porque todavía no hay una vacuna. ¿Cuál podría ser la solución a este problema si todavía no hay vacuna?
A ver, ya sabemos que hasta la fecha se están haciendo investigaciones, etcétera, pero no hay una vacuna. Te pregunto a ti, mientras que aparece una vacuna, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué solución le podríamos dar? Bien, yo pienso que debemos seguir los protocolos, ¿no? Los protocolos de limpieza. Si salimos, sea solamente en casos muy necesarios, ¿no? Y por corto tiempo, ustedes que son pequeños, ¿no? Siempre con su mascarilla, un protector facial, si es que pudieran, no tocar nada en la calle, y si lo hacen, inmediatamente lavarse las manos con jabón, con agua o con alcohol en gel, ¿no? Eso podría ser una solución temporal, ¿no? Hasta que aparezca pronto una vacuna. Bien, aquí tenemos un cuadro. Este es un cuadro de comparación, ¿de acuerdo? El día de hoy hemos hablado acerca de la viruela. Hemos hablado cómo se descubrió, qué proceso se realizó para poder descubrir una vacuna. Y en el otro lado tenemos el COVID-19, que ya todos conocemos, ¿no? Lo que está pasando en la actualidad. Vamos a ver aquí algunos criterios, ¿ya? El tipo de germen que causa la vacuna. Bien, cuando hablamos de germen estamos hablando de bacterias y de virus, entre otros, ¿ya? Gérmenes son bacterias y virus. La viruela es un virus, ¿correcto? Y esta información también lo vas a encontrar en el texto, así que léelo completo, por favor. Y ya sabemos que el COVID-19 también, ¿qué cosa? Es un virus, ¿correcto? La viruela, ¿cómo se contagia? Se contagia a través precisamente de gotas de saliva, ¿no? Si estamos cerca a una persona, o si estuviéramos cerca a una persona, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque las gotas de saliva, un estornudo, cuando tosen, podría ser producto de un contagio. Y el COVID-19 tiene similar contagio, ¿no? Hoy en día escuchamos eso a cada instante, no hay que tener mascarilla, ¿no? Porque las gotas precisamente de un estornudo podría contagiarnos, ¿no? ¿Qué síntomas produce la viruela? Bien, dolores musculares, fiebre, erupciones, ¿no? Esas como granitos que te aparecen en el cuerpo, ¿ya? Entre otros. Hay más síntomas, pero estos son algunos de los principales. El COVID-19, bien, tú conoces qué síntomas producen, ¿no? También son muy parecidos, mira. Fiebre, dolores musculares, o sea, te duele el cuerpo, ¿no? Dificultad para respirar. Las personas contagiadas de COVID-19 en una etapa avanzada pueden tener dificultad para respirar. Y últimamente también se ha mencionado, la OMS, pérdida del sentido del gusto, ¿no? Del olfato también. O sea, cuando pruebas alimentos no le encuentras el sabor, no tiene, pierden el sentido del olfato, ¿correcto? Y otros síntomas adicionales, ¿no? Que se han mencionado. Bien, la viruela se produjo hace muchos años. Es idéntico a lo que está pasando ahora, ¿no? En el año 1700 más o menos, aproximadamente, se origina esta pandemia, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? Una pandemia afecta no solamente a una localidad, un país, afecta a todo el mundo. Entonces, podemos decir que la viruela precisamente fue una pandemia. Estamos viviendo algo similar, ¿no? A lo que ocurrió en esa época con la viruela. Ya sabemos, precisamente, el COVID-19 es una pandemia. ¿Qué riesgo de mortalidad produjo la viruela? A esto se refiere a cuánta gente mató, ¿no? Cuánta gente falleció a causa de la viruela. Bueno, en esa época muchísimas personas, ¿no? Precisamente porque, ya sabes, la ciencia en esa época no era como la que tenemos hoy en día, ¿no? El proceso para encontrar la viruela, gracias a Edward Jenner, tardó un poco, ¿no? Y a pesar de que lo pudo lograr, aún así mucha gente murió. Y bueno, el riesgo de mortalidad en caso del COVID-19, bien, estamos viendo que está falleciendo lastimosamente muchas personas a nivel mundial, ¿no? Por eso siempre hay que tener mucho cuidado, hay que reflexionar sobre este tema. Pregunta, ¿hay viruela para la vacuna? Hemos hablado de eso, ¿no? Claro, ya hay viruela. Y la OMS hace poco, hace algunos años, ha declarado que se ha erradicado precisamente la viruela a nivel mundial, ¿no? Es una enfermedad ya casi desaparecida, ¿no? Controlada. Ya muy poca gente muere a causa de la viruela, ¿no? Precisamente porque se han hecho investigaciones, hay una vacuna para eso. Pregunta, ¿hay vacuna para el COVID-19? ¿Tú qué dices? Aún no la hay, ¿no? Desgraciadamente. Sin embargo, chicas, chicos, se están haciendo muchas investigaciones
Se está corriendo contra el tiempo, como se dice, ¿no? Con la finalidad de encontrar esta vacuna. ¿A quiénes afecta la viruela? Bien, a todos, ¿no? Igual que el COVID-19, ¿no? Se pensaba, ¿no? Que el COVID-19 solamente va a atacar a ancianos, adultos mayores, pero hemos visto, gracias a muchas evidencias, que afecta también a niños y adolescentes. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Bien, ten en cuenta este cuadro de comparación porque más adelante te va a ayudar, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí estamos en condiciones de comprobar nuestra pregunta de investigación. ¿Cuál es el procedimiento que siguen los científicos para crear las vacunas? Bien, número 1 es la observación, ¿correcto? Gracias a la observación los científicos pueden tomar evidencias, las cuales les van a servir para plantear hipótesis, ¿correcto? Y esta hipótesis tiene que ser comprobada, puesta a prueba. Y por último llegan a una conclusión, ¿de acuerdo? Entonces, este es un procedimiento que siguen todos los científicos, ¿de acuerdo? Para crear vacunas, realizar descubrimientos. ¿Bien? Bien, vamos con el producto del día de hoy. Ya sabes que debes conservarlos en tu portafolio. Bien, número 1, debes desarrollar esta ficha de comprensión que contiene las preguntas que hemos respondido durante el video. ¿De acuerdo? Son 9 preguntas. Por favor, letra clara, bien ordenado. Argumenta tus respuestas, por favor. Estamos en 5º grado, debemos ya argumentar nuestras respuestas, ¿de acuerdo? 9 preguntas, primer producto. Siguiente producto, el cuadro precisamente de comparación que hemos visto, ¿no? Entre la viruela y el COVID-19. Es una información muy importante que tú debes conocer y te recomiendo realizarlo con mucha paciencia. Tercer producto, en el texto que vas a leer al final de este video vas a encontrar, ¿de acuerdo? Las fases para crear una vacuna, los protocolos. Una vacuna no se crea porque de la noche a la mañana, ¿no? Sino ya tendríamos la vacuna del COVID-19. Hay fases, hay etapas que deben seguir los científicos para crear una vacuna, ¿no? Tenemos la fase preclínica, la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Profesor, ¿en qué consisten estas fases? Bien, vas a encontrar esta información en el texto. ¿De acuerdo? Entonces te invito a leerlo y luego vas a anotar en cada fase lo que corresponde. ¿De acuerdo? Ese es el tercer producto. Resumen, producto 1, ficha de comprensión, 9 preguntas. Producto 2, el cuadro de comparación, viruela COVID-19. Y tercer producto, las características principales para la creación de una vacuna, las fases. ¿De acuerdo? Una fotografía y me la haces llegar. Bien, para ir terminando, te quiero preguntar, ¿qué procedimientos se deben seguir para la creación de las vacunas? Bien, son muchos los pasos que hay que seguir, ¿no? En principio la observación, luego tienes que seguir recogiendo evidencias. Estas evidencias te van a ayudar a crear tus hipótesis, ¿correcto? Y luego esas hipótesis tienen que ser puesta a prueba, como en el caso de Edward Jenner, ¿no? Él tenía una hipótesis, la puso a prueba y gracias a eso se pudo descubrir la vacuna contra la viruela. ¿En qué se asemejan y diferencian la viruela y el COVID-19? Hemos visto a través de ese cuadro comparativo que hay mucho parecido, ¿no? Y tienen uno que otras diferencias, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, chicas y chicos. ¿Qué sabías antes de la clase de hoy y qué sabes ahora? Yo creo que la clase de hoy te ha servido para adquirir un mayor conocimiento sobre el tema de las vacunas. Y dicho sea de paso, ¿te has puesto a pensar la palabra vacuna de dónde viene? ¿Ese nombre de dónde sale? ¿Con qué se relaciona? Hemos hablado de Edward Jenner, ¿no? Que se dio cuenta que las vacas tenían la viruela bovina, ¿no? Por ahí va la respuesta. Ya te estoy dando un dato, ¿no? Vacunas, vacas, viruelas, ¿ya? Por ahí te doy un dato. Cuéntales, comparte con tus familiares lo que has aprendido el día de hoy. Bien, chicas y chicos, lo han hecho excelente el día de hoy. Espero que la clase haya sido de tu agrado, que enriquezca tu conocimiento. Te invito a reencontrarnos el día de mañana. Elabora con calma, con paciencia tus productos. Nos reencontramos mañana. Cuídense mucho.